múltiples. La técnica de la microhistoria es adentrarse en un estudio de caso o una historia de vida o una historia de una pequeña comunidad para poder entender cómo interactúan diferentes aspectos, puede ser políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, en crear dinámicas sociales, a veces políticas, a veces militares, económicas, que tienen un impacto de mucho mayor índole. Entonces, no se trata de solamente estudiar o no se trata de solamente entender algo pequeño, se trata de entender tendencias grandes que pueden influir en la formación de una región, que pueden trazar las conexiones a través de grandes espacios, distancias largas, pero uno utiliza la microhistoria como una especie de microscopio para ver la interacción que crea esos procesos muy grandes. Entonces, entre otras cosas, es una manera de evitar que la historia de las grandes regiones borre las diferencias internas y las complejidades internas para que uno pueda entender cómo los actores pueden tener experiencias muy diferenciadas dentro de una sola región, pero que cada uno de las dinámicas que toman lugar en una zona puede ser alejada o puede ser las interacciones en un espacio como una cofradía afro en Brasil o en una región indígena del sur de Chile o en un puerto del Caribe, forman parte de tendencias y dinámicas mucho más amplias que van conformando la historia compartida a través del tiempo. No hay una sola relación entre género y migración, sino son muchas. El género nos da una herramienta para hacer preguntas que nos ayudan a entender el porqué de la migración y de los cambios en las zonas migratorias a través del tiempo. Esto no es único del Caribe, o sea, en mi caso lo he estudiado en el Caribe, pero son las preguntas deberían de ser compartidas para quien sea que estudie la migración. Las contestaciones quizás sean diferentes entre diferentes lugares o diferentes generaciones o épocas históricas. En el Caribe, los patrones migratorios de los hombres y de las mujeres han sido relacionadas, pero no idénticas. O sea, más bien la relación ha tendido a hacer que los circuitos migratorios que siguen los hombres y que siguen las mujeres son distintas, justamente porque se relacionan entre sí. Es una relación dinámica. Y entonces, por lo general, a través de los 150 años de la historia, o de la historia post-emancipación en el Caribe, que es lo que yo más he estudiado, los hombres de las sociedades caribeñas han tendido a emigrar hacia las zonas donde la demanda de su mano de obra sea mayor, que han tendido a ser las áreas fronterizas o las áreas donde hay una expansión nueva del quehacer económico capitalista. Entonces eso puede ser la construcción de ferrocarriles, puede ser la expansión de las plantaciones bananeras, etcétera. También han migrado los hombres y con creces en el hacia finales del siglo XX, hacia oportunidades de trabajar en las economías de la industria, por ejemplo, ese sería el caso de la migración puertorriqueña hacia Nueva York en la segunda mitad del siglo XX. Las mujeres han tendido a migrar también, pero han tendido a migrar hacia donde su mano de obra sea haya más demanda para su mano de obra, hay más oportunidad para ellas trabajar y crear hogares donde ellos tienen expectativas positivas para las posibilidades de educación de sus hijos y sus familias. Entonces las mujeres han tendido a escoger migrar hacia ciudades grandes, donde la demanda para eh, el trabajo femenino en áreas de servicio doméstico en especial ha sido más fuerte.
Entonces, si uno une esas dos tendencias, uno ve que los hombres han tendido a emigrar hacia las fronteras, mientras que las mujeres han tendido a migrar hacia los centros de población. Y eso ha creado una dinámica un poco que reta, que causa sistemáticamente retos para la mantención de las relaciones de pareja. Los hogares han necesitado formarse, entenderse, vivirse de una manera que no radica en la corresidencia, porque muchas veces hay un impulso que jala a los hombres hacia ciertas regiones, ciertos lugares que no, hacia donde no son los mismos lugares donde conviene a las mujeres viajar, ¿verdad? Entonces ahí uno puede ver la flexibilidad de las familias caribeñas en donde la pareja en sí no es la única forma de familia más importante, sino las relaciones, por ejemplo, entre hermanas, entre hermanos, entre primas, entre primos, entre mujeres con sus madres y sus abuelas. Todas esas son formas de parentesco que han sido muy importantes dentro de las familias caribeñas, que han sido partes fuertes de las comunidades caribeñas, y uno puede entenderlos como un resultado de estos patrones grandes laborales y migratorios. Bueno, una cosa que yo he estudiado en el contexto, por ejemplo, de mi libro Radical Moves, es cómo la circulación de discos, de radioemisoras, de grupos musicales y la circulación de personas en sí, la circulación de los migrantes en las primeras décadas del siglo XX, creó una muy rica ecosistema musical a través del Gran Caribe, en que hay personas que viajan y también músicos que viajan, hay sonidos que viajan, conocimiento de música que viaja, y todo lo cual ayuda a conformar nuevas dinámicas dentro de la música, los orígenes uno ve la cumbia, uno ve músicas como el mentó del Caribe, el calipso, y lo que se conoce dentro de los Estados Unidos como el jazz, eh, eh, a la vez también de otros estilos adoptados como el tango, etcétera. Todos estos son músicas con cierto síncope, que se asocian a principios del siglo XX con los músicos afro, y de hecho traen una larga tradición de diferentes estilos rítmicos y tónicos de la música de la gran diáspora africana, pero que se retoma por, tanto por migrantes como por personas quienes en sí no migran, pero su visión o su experiencia musical es enriquecido por quienes llegan, que pueden ser inmigrantes, pueden ser nuevos estilos musicales o estilos de danza. Y eso ha sido una parte, podemos comprobar a través de la investigación histórica, que eso fue una parte muy importante del boom del jazz, por ejemplo, en Nueva York, en los años que se conoce en inglés como el Harlem Renaissance, el renacimiento de Harlem, que tomó lugar, o sea, se ancla en los años 20 en Nueva York. Y justamente es importante recalcar que en esos mismos años, quizás la cuarta parte de la población afro de Nueva York era de ascendencia caribeña. O sea, eran o bien ellos mismos habían llegado del Caribe o son hijos de inmigrantes del Caribe. Entonces estamos hablando de un momento en que Nueva York fue parte nítido, fue parte integral de los circuitos migratorios del Gran Caribe. Y ese es un aspecto, aun cuando por un lado los estudiosos y los aficionados del jazz norteamericano lo han visto como una forma de arte musical netamente americano, like the most American musical form, realmente hay que entender que parte de su esencia, lo cual no lo hace menos americano, pero es su diversidad, y su diversidad en el sentido de que fue nutrido muy importantemente por los migrantes y por las migraciones.
Bueno, hoy en día cada vez más están accesibles fuentes digitalizados como las de los fuentes de los periódicos y en casos crecientes, fuentes archivísticos que han sido digitalizados, al igual como fuentes de trabajos secundarios, trabajos académicos del lejano pasado o muy reciente que circulan en forma digital. Eso, por un lado, ayuda a que nuestros estudios de investigación histórica alcanzan distancias geográficos más allá de donde podemos viajar nosotros, cada uno en carne propia, y también hace posible el aprender no solamente del entorno académico de uno mismo, pero de los entornos académicos y su producción que estén tomando lugar en países distintos y diversos. Así que también se puede a veces utilizar esos recursos más bien para hacer una versión, hacer una lectura superficial las experiencias distantes y de las historias lejanas. Así que es importante actuar de una forma muy consciente al tratar de que creamos todos un mundo académico y de comprensión histórica que sea más amplia y equitativa.